No se me duerma nadie, ya sé que son horas primerizas, pero bueno, vamos a intentar un poco, pues eso, hacer un viaje transoceánico. Ante todo, quiero dar las gracias a Alfonso Neto por ser el organizador de este primer congreso, y habrá más. Dar las gracias al Ayuntamiento de Villalba del Alcor por tener la valentía de hacer algo así, ¿no? Que en principio parece que da yuyu, ¿no? Algún congreso de parapsicología que nos va a hablar de cosas raras y, sin embargo, pues ahí está, ¿no? La acogida de la gente y cómo este tipo de proyectos, donde la cultura, porque en definitiva lo que se va a hablar es de cultura, pues tiene tan buena acogida. Yo creo que eso es fundamental porque hay que desdramatizar el asunto de que el misterio parece que solo interesa a 4 frikis, todo lo contrario, el misterio interesa a todos porque el misterio está en todas las facetas de la cultura y del saber, en todas. No hay ni una sola rama, hablemos de la genética, de la astronomía, por supuesto de la arqueología, de la historia, de la literatura, que no tenga su parcela de misterio. Y por supuesto la ciencia, esa ciencia que parece que todo lo explica es la que más lagunas tiene en cuanto a rellenar, ¿no? A rellenar ese conocimiento que nos permita conocer un poco en dónde vivimos y quiénes somos. Yo creo que eso es lo bonito, y esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que todos emprendemos para saber algo más pues de lo que nos cuentan. Y una característica común que han tenido todos mis compañeros que me han precedido, pues es que eso, que no solo no lo sabemos todo, sino que no se lo han contado todo. Que hay cosas que se han ocultado de forma deliberada, otras veces por ignorancia, otras veces porque se han destruido los manuscritos, se han destruido bibliotecas, y eso ha hecho que haya llegado a nosotros la información muy fragmentada. Tanto es así que prácticamente nos ha llegado de todos los documentos escritos, desde lo que consideramos historias, es decir, desde el momento que se empiezan a escribir los primeros testimonios, y estaríamos hablando ya de la época de Sumer, incluso antes, pues prácticamente nos ha llegado solo un 10% de ese material escrito. El 90% o se ha perdido o está todavía escondido en alguna galería secreta, o bien de la pirámide de Egipto o a saber dónde, pero se ha perdido. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos un puzzle completo, imaginaros, ¿no? Visualizarlo, pues al final las piezas que tenemos solo sería un 10% de ese gran puzzle. ¿Y todo lo demás? Pues todo lo demás son especulaciones, teorías, hipótesis, conjuras, todo lo que queráis, pero que tenemos que ir rellenando ese tipo de lagunas. Y cuando hablamos del descubrimiento de América, ahí se ve claramente cómo o bien nos han mentido o bien se ha ignorado determinadas pruebas, para mí pruebas, que indicarían otro tipo de cosas. Porque, ¿qué es lo que nos dice habitualmente cuando un niño, una niña en el colegio, en el instituto, le cuentan lo del descubrimiento? Pues dice, bueno, que Cristóbal Colón en agosto de 1492 sale de Palos de la Frontera con 2 carabelas y una nao. A veces hablan de 3 carabelas, con lo cual sería un error táctico de navegación. La nao era la de Santa María, y que llega accidentalmente a América porque él pensaba que iba hacia las Indias, y llega ese 12 de octubre de 1492, donde descubre las Indias, que al final con el tiempo pues se llama América. Y más o menos esto es lo que nos han contado siempre. Y nos lo hemos creído y pensado pues, que Colón, y luego cada uno pues arrimaba el asco a su sardina diciendo, no, hombre, Colón era de la Alcarria. Hay libros que dicen que era de la Alcarria. Colón era de Mallorca, que era un hijo ilegítimo del príncipe de Viana. Por supuesto, la tesis catalanista, no, hombre, no, era catalán y lo escribió, y escribió en catalán, pero él, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Lope de Vega, cada uno arrima el asco a su sardina. El problema es que se convierte de personaje histórico, se convierte en personaje mítico. Y cuando alguien ya se convierte en personaje mítico tiene una virtud, pero también un defecto. La virtud es que pasas a la historia, pero el defecto es que se añade todo tipo de mentiras que te puedes imaginar. Cada uno intenta apropiarse del personaje. Estas imágenes que veis de Colón
ninguna corresponde con Colón, porque en vida no se hizo ningún retrato. Todos los retratos que conservamos de Cristóbal Colón son posteriores. Entonces, claro, lo interesante para mí de la figura de Colón es que mucho de su vida corresponde a un misterio. ¿Dónde nació? Parece, y yo creo que ya está más que demostrado, que era genovés. No hay ningún historiador serio que discuta esta posibilidad. Incluso el mismo Colón, en una carta unos 5 o 6 años después del descubrimiento, reconoce que era genovés. De hecho, cuando llega a la corte de Castilla, todo el mundo dice que tenía aspecto extranjero, o sea, nadie le identificaba como alguien de la península. Entonces, para mí ese es un misterio que ya está resuelto. Pero bueno, da igual, seguiréis oyendo que si Colón era gallego, que si era mallorquín, que si era de la Alcarria, da igual. No, para mí ese es un misterio que ya ha quedado despejado. Era genovés. Pero también tenemos muchas veces el misterio no solo de lo que hizo, en qué lugares estuvo para intentar hacer su travesía, sino incluso dónde murió. Bueno, dónde murió, parece también claro que fue en Valladolid en 1506, pero dónde está enterrado. Ya sabéis dónde está enterrado, ¿no? Me imagino. Es curioso lo de Colón, porque en el caso de Colón le pasa como a un santo. Le desmembraron. Y de santo no tenía nada, os lo puedo asegurar. Este juraba como decían antes, como un arameo, estando en una taberna. El tío no tenía ningún tipo de problemas a la hora de cometer todos los pecados capitales. Pero, sin embargo, cuando muere, para que veáis ya la fama que él adquirió, cuando muere en 1506, sí que se le fracciona sus huesecitos y se van distribuyendo en distintas partes. Tiene un trasiego mortuorio tremendo, ¿no? Pero bueno, al final ya sabéis que hay 2 lugares posibles donde puede estar sus huesos. También para mí está totalmente demostrado que en la Catedral de Sevilla, en esta imagen que veis, ¿no? Pues ahí hay una parte de los huesecillos, una parte, y aunque no se han hecho las pruebas del ADN, casi seguro que en este monumento, en el Faro de Colón, en Santo Domingo, en la República Dominicana, también habría otra parte de huesecillos. Pero lo hay en muchos lugares, ya digo, esto pasa como Santa Teresa, que la fueron fraccionando y hay en muchos sitios. Con total seguridad, cuando se hagan las pruebas del carbono 14 en estos huesos del Faro de Santo Domingo, también serán de Colón, sin ninguna duda, y posiblemente mezclados con otras personas. Porque, ¿para qué? Si total, cuando se hizo en aquella época, nadie pensaba que iba a haber técnicas genéticas para determinar la autenticidad de estos huesos. Pero con seguridad. Pero eso no es lo que me interesa. Lo que sí me interesa saber es esto, es decir, ¿por qué existen testimonios antes de que llegara Colón de que ya hubo gente de Europa o gente de Asia que había llegado a lo que posteriormente se llamaría América o el Nuevo Mundo? Bueno, aquí es una inscripción de una piedra, la piedra famosa de Paraiba. Posiblemente esta sea falsa, pero lo que indicaría, según algunos especialistas, es que ya los fenicios, cartagineses, pudieron estar allí. Es cierto que en la época, cuando los fenicios prácticamente dominaban el Mediterráneo, ellos tenían un tipo de barcos mucho más avanzados de los que nos imaginábamos. Me refiero que tenían unas técnicas de navegación muy puristas, ¿no? O sea, gente que conocía bien cómo orientarse por las estrellas y cómo hacer navegación no solo por los puertos, no solo navegación costera, sino adentrarse muchas veces en alta mar. Eso nunca se ha demostrado, pero bueno, de vez en cuando hay alguien que va encontrando este tipo de pruebas, para mí bastante espurias, de que hubo presencia, en este caso fenicia, en América, y estamos hablando, pues evidentemente, de unos 3000 años. Para mí son pruebas muy dudosas porque se pueden falsificar. Incluso hace poco salió un libro de Elio Cadelo, cuando los romanos estaban en América, donde también dice que los romanos pudieron llegar siempre de forma accidental, nunca de una forma deliberada, por lo menos este tipo de expediciones. Tanto si fueran fenicios, cartagineses como romanos, bueno, pues por tormentas les desplazaron por allá los vientos y llegan a América y allí no regresan, no lo cuentan, pero sí quedan testimonios como monedas, como cerámica, en fin, como alguna inscripción en la piedra, cosas de este tipo que es lo que alegan. Pero bueno, para mí poco interesante, porque en todo caso estaríamos hablando como de accidentes náuticos, de naufragios que llegaron allí y dejaron de alguna forma su testimonio que con el tiempo pues se confirma que evidentemente, ¿por qué no llegar? Está claro, cuando alguien está a la deriva y te lleva las tormentas y ya pasas de todo, dice, bueno, vamos a morir, llegan a tierra, no saben qué tierra es esa,
y ahí quedan. Y con el tiempo, pues esos testimonios muchas veces se convierten en reliquias, ¿no? O incluso los que llegaron allí, que eran pues, gente que no tiene nada que ver con los amerindios, gente blanca, barbada, en fin, con ciertos poderes, pues luego se convierten en dioses. Luego os comentaré un poco cómo se generan los mitos a raíz de este tipo de descubrimientos casuales. Pero este sí me parece muy interesante porque no es demasiado conocida, que es la expedición de Rata y Maui. Rata era un capitán de la época tolemaica, es decir, estamos hablando del último periodo de Egipto, cuando ya Alejandro Magno, ya sabes que muere y se divide su reino, más bien su imperio, en 4 partes, bueno, y la parte de Egipto le corresponde a Ptolomeo y a partir de ahí todas las dinastías tolemaicas hasta que son invadidos ya por Roma. Para que os hagáis una idea, la famosa Cleopatra era más griega que egipcia, pero es ya de toda la época tolemaica, es decir, ya está helenizado todo ese periodo. Bueno, pues en esta época, en el de Ptolomeo III, en el año 232 a.C., se produce un acontecimiento para mí crucial y que fue muy poco conocido. En esta época vivía uno de los grandes genios de la humanidad, no solo de esa época y de ese sitio geográfico concreto. Y estoy hablando de Eratóstenes. Este era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría cuando esta biblioteca estaba en su pleno esplendor. Prácticamente ahí era un cúmulo de conocimiento de todos los ámbitos. Cuando digo de todos los ámbitos, es que no solo era una biblioteca de textos, ¿no?, de los papiros y de los manuscritos que pudiera haber, sino que estaban ahí todos los artilugios, inventos, y muchas de las cosas, si ahora se hubiera mantenido esa biblioteca, que sufrió varios accidentes, varios incendios, no solo fue uno, pues ahora mismo no tendríamos que estar especulando con nada. Sabíamos perfectamente la historia de Egipto, sabríamos la historia de Babilonia y no tendríamos que empezar a especular con las cronologías predinásticas, si hubo dioses, semidioses, si estuvieron los Ensujor o quién, porque tendríamos perfectamente los libros de Beroso, por ejemplo, por completo, o tendríamos todos los libros de Manetón, y no lo que nos ha llegado, que son fragmentos, además bastante adulterados, y fragmentos hechos por copistas cristianos que intentaron quitar todo aquello que iba contra la religión, ¿no?, o contra Dios. Entonces, bueno, así nos ha llegado la información, por desgracia. Bueno, pues en el caso del siglo III a.C., en esta época tolemaica, los barcos, estas trirremes posiblemente, estaban muy avanzadas. ¿Y qué hacen? Pues que de forma deliberada intentan demostrar, o sea, Ptolomeo III dice que bueno, quiere demostrar una teoría que había formulado Eratóstenes. Eratóstenes, a través de una serie de mediciones, bueno, que no os voy a contar ahora, pero que eran bastante ingeniosas, ¿no?, sobre la posición del Sol y la sombra que proyectan 2 palos, ¿no?, que estén situados en distintos lugares de Egipto, pues él llega a determinar que la Tierra era esférica, lo cual no era ningún secreto para nadie, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, pero para nadie. Luego llega el tiempo y pasa el tiempo y pasan los siglos y involucionamos. Y luego algún imbécil en la Edad Media dice que la Tierra era plana y la gente se lo cree. Bueno, pues en la época ya de Grecia, en la época egipcia, la gente sabía perfectamente que la Tierra era redonda, pero sin ninguna duda. Y llega más. Eratóstenes incluso mide la circunferencia que tiene la Tierra y él dice que son 40.000 kilómetros. Y acierta. Dicho aquello, en aquella época era impensable que se pudiera imaginar que pudiera tener 40.000 kilómetros. Bueno, pues él con sus cálculos acierta, para que veáis la capacidad intelectual que tiene este hombre. Y lo que hace Ptolomeo III dice, venga, coge al capitán Rata y al navegante Maui y dice, venga, cogeros una flota y demostrar que realmente la Tierra es redonda y que tiene esta medida. Y lo hacen. Y sería, en principio, la primera circunnavegación del planeta, del globo, ¿no? No la completan. Van en la dirección oriental, porque en la zona occidental es muy peligroso, estaban los cartagineses, en aquella época los cartagineses eran como los otomanos posteriormente, son los que dominaban el Mediterráneo, y por lo tanto cualquiera que pasara por allí le atracaban con una facilidad tremenda, no lo contabas. Entonces lo que hacen es la ruta más difícil, pero menos peligrosa, que es por oriente. Y se sabe que esa expedición, aquí tenéis un poco lo que sería ese tipo de naves en aquella época, y se sabe, pues eso, que llegan, bueno, todo lo que es el Océano Índico, cómo van no solo costeando, sino yendo de isla en isla, y van descubriendo territorios que algunos sí se conocían en aquella época y otros eran totalmente desconocidos. El problema es que no llegaron a hacer mapas, y si hicieron a hacer mapas, pues han desaparecido. Algunos sí se hizo por luego lo que os contaré, algunos se hizo y se hicieron copias de copias. Bueno, pues llegan, evidentemente, al Océano Pacífico, comentan que posiblemente pudieran estar en la isla de Pascua. Sabéis la teoría de Antonio Rivera, él escribe un libro que se llama Operación Rapa Nui, y él está convencido que muchos de los moais
tienen representaciones de barcos egipcios. Se estaría refiriendo a esta época, a la época de Ptolomeo. Y posiblemente pues, arribarán a la isla de Pitcairn, en fin, el famoso motín de la Bounty. Si no lo conocéis, os recomiendo que veáis la película. Interesantísimo es esa isla y cómo se ha producido la endogamia allí. Y parece que llegarían a las costas de Santiago de Chile. Bueno, los testimonios que quedan de esta expedición es que hay una piedra en Irian-Jaya, es decir, lo que sería la zona de Nueva Guinea, una piedra con una inscripción rarísima y extrañísima que correspondería a esa época, al siglo III a.C. Y en esa inscripción, escrito en los caracteres del egipcio tolemaico del momento, habla de la máquina de Magui, la máquina o calculadora de Magui, y dibujan esto que estáis viendo ahí. Dice, ¿y esto qué es? Entonces Barry Field, que era un zoólogo y también un lingüista británico, se atrevió a descifrar esta inscripción, que fijaros, en qué lugar la encuentra, ni más ni menos que en Nueva Guinea, ¿no? En una cueva que llama la Cueva de los Navegantes. Y lo descifra porque, bueno, más o menos era fácil de descifrar, pero que es un lenguaje que ya se conoce. Estamos hablando del 1970 del siglo pasado, cuando la descifra, o sea, de hace nada. Y lo descifra, da una serie como de longitudes, no sería la palabra, ¿no? Pero de coordenadas para ubicar dónde estaban esos que llegaron a esa isla, que todo hace suponer que era la expedición de Rata y Magui. Y dibujan esto, como diciendo, y esta es la calculadora de Magui. Entonces él empieza a pensar, dice, a mí este dibujo me suena de algo. Junto con la inscripción, más la representación, más el lugar donde estaba y lo que se sabía de esta expedición náutica marítima para demostrar la teoría de Eratóstenes, dice, ya está, esto es una Atanagua. Atanagua es el nombre que se da a este instrumento de esta época tan antigua, que luego este instrumento como tal se descubre, se inventa en la Edad Media, y sería el torquetum famoso. Fijaros la comparación, ¿veis cómo se parece? Este sería la Atanagua, siglo III a.C., torquetum, siglo XV. Esto, ahí donde lo veis, claro, para el ojo que no conozca este tipo de tecnología, este tipo de conocimientos, y para el que le dé exactamente igual este tipo de información, pues pasa desapercibido. Pero para el experto, esto es muy significativo porque marca un hito fundamental en la historia de la navegación. Y marca dos hitos. Primero, que estos barcos tuvieran la capacidad náutica de atravesar océanos como el Índico y el Pacífico, llegarían solo hasta Chile y luego darían la vuelta, es decir, no seguiría la travesía, darían la vuelta y ahí es donde ya se pierde su pista. Pero en aquella época lo que era fácil de determinar era la latitud. ¿De acuerdo? Dentro de las coordenadas, sabes que hay una longitud y una latitud para posicionarte en función de la posición de las estrellas y poder navegar, o sea, no perderte, porque cualquier desviación, aunque sea de un solo grado, te puedes desviar muchísimas millas y perderte en la inmensidad del Pacífico o del Índico. Bueno, pues la latitud estaba controlada, pero con el torquetum, es decir, con la Tanagua, porque el torquetum es el nombre que le dan los portugueses ya en la Edad Media, con la Tanagua puede determinar también la longitud. Esto que he dicho así, dice, bueno, ¿y qué? La longitud, ¿sabéis cuándo se determina ya de una forma clara, fehaciente, para permitir la navegación de altura sin que haya ningún tipo de inconveniente? Es en el siglo XVIII, por John Harrison. Incluso dieron un premio a aquel que determinara por fin, ¿no?, con un aparato, y él inventa el cronómetro, es decir, un cronómetro marino, para determinar la longitud. Bueno, pues esto te determina la longitud en el siglo III a.C. Esto es un avance tremendo, porque fijaros, del siglo III a.C. hasta el siglo XVIII, la cantidad de siglos que han pasado por medio, donde el torquetum, que es medieval, más o menos se aproximaba a dar la longitud. Y digo más o menos porque se basaba en una serie de visores, en fin, de pantallas, más o menos esto que veis, para determinar lo que era el azimut, es decir, la lejanía, la línea del horizonte, por otra parte la línea del ecuador y por otra parte la línea eclíptica. Es decir, sumando esas tres cosas te daba la longitud, porque la latitud la tenían claramente determinada pues con los astrolabios, en fin, con el sextante, con otro tipo de instrumentos náuticos que ya estaban hechos. Bueno, conclusión, que evidentemente, desde mi punto de vista, es que los egipcios también estuvieron en una cierta costa de América que correspondería al actual Chile. Pero bueno,
no deja de ser también suposiciones más o menos fundadas. Pero donde ya no hay ninguna suposición, donde no hay ninguna teoría, donde hay certezas, es lo de los egipcios, lo de los vikingos, sin ningún tipo de duda. Dentro de los vikingos se ha hablado muchísimo, ¿no? Dice que faltaban encontrarse las pruebas efectivas que eran los asentamientos vikingos. Ya se han encontrado, hay muchísimas. Se han encontrado en Terranova, en el Labrador, en Baffin, incluso pues, en toda la costa de lo que actualmente sería la costa de Massachusetts. Están. ¿Cómo se hizo? Pues fácil. Ellos empezaron a ir hacia el oeste, es decir, tenían que expandirse por unas cuestiones muchas veces de supervivencia. Llegan primero hasta Groenlandia. Groenlandia actualmente ya sabéis que es de Dinamarca. Groenlandia, que no deja de ser gracioso, ¿no? Porque lo llaman un poco como la Tierra Verde, Groenlandia, y sin embargo aquí había unos hielos tremendos, es decir, no deja de ser algún eufemismo para que las distintas expediciones no se asustaran y que fueran a Groenlandia, ¿no? Pero bueno, aquello era prácticamente inhabitable, sobre todo la parte norte de Groenlandia. De hecho, se asientan en la parte sur, que ya estaban los inuit, que estaban por allí, población autóctona, y sobreviven. Al final se tienen que ir también, pero por un cambio climático que hubo en aquella época. Estamos hablando del año 1000 aproximadamente, ¿vale? El hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson, es el que se coge, se va para allá, también por cuestiones personales, que también el tío era un vividor, como Colón, y se va para allá. Y bueno, y una vez que van a Groenlandia, dicen, ¿por qué no vamos más al oeste? Y van más al oeste y efectivamente ya descubren lo que serían las tierras americanas, lo que actualmente correspondería con Canadá. Ahí teníais un homenaje, ¿no? Un busto, una estatua dedicada a Leif Erikson, como tantas y tantas que hay por la zona de Noruega, incluso algunas también por la zona del este de Estados Unidos, en este caso de Canadá, donde se asentaron, dicen, los vikingos. Incluso está la famosa ensenada de las medusas, que se ha encontrado otro tipo de ajuar vikingo, pero sin ninguna duda de ese año. Pero claro, faltaba como otra prueba más, la cartografía. ¿Realmente hubo un mapa donde los vikingos dejaran reflejada estas travesías marítimas? Bueno, este sería el mapa de Vinlandia. Sabéis que el mapa de Vinlandia ha sido muy controvertido. A mí me interesa mucho basarme siempre en los mapas porque me parece una prueba. O sea, está bien saber que hay leyendas, saber que hay crónicas antiguas, saber que hay tradiciones, pero a mí me gustan los mapas porque es un documento donde se ve claramente lo que se hizo o no se hizo o lo que se descubrió en aquellas épocas. Y este mapa de Vinlandia, muy controvertido porque esto tan pronto decían que era auténtico, otros decían que era falso, se dató por el carbono 14 y se descubrió que por lo menos lo que es el manuscrito como tal es del siglo XV, ¿no? De 1434. Pero decían que no podía ser, o sea, aunque el manuscrito fuera original, el texto o lo que son los dibujos, dicen que eran posteriores porque tenía anatasa. Anatasa es un derivado del titanio que dice que solo se empezó a utilizar en la tinta a partir de los años 20 del siglo pasado. Pero con esa conclusión daban ya por finiquitado el problema de Vinlandia y decían, esto es falso. Por lo tanto, esto no se puede alegar como prueba de que los vikingos estuvieron en la zona de Norteamérica, toda la zona, ya digo, de la península del Labrador y de Terranova. Pues no, ahora han demostrado que esa anatasa, ese derivado del titanio, también se encontraba en la tierra con la que servía para hacer las tintas en aquellas épocas, es decir, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. Así que vuelve otra vez a ser auténtico. Y esto es las últimas conclusiones de la Universidad de Yale y las últimas conclusiones del carbono 14 que se han hecho. Bueno, para que lo sepáis, ahí tenéis un detalle. Entonces, para mí esto sería la prueba. ¿Veis? Ahí pone Groenlandia y luego estaría Vinlandia, que sería la tierra de las viñas. Esto es erróneo, es decir, la gente se piensa que la tierra de las viñas porque allí había vides. Prácticamente es imposible, es improbable de que hubiera vides por el clima tan frío que había. Posiblemente lo confundieran con un tipo de bayas rojas que se encontraron y que ellos pensaron que podían ser vides y de ahí que lo llamaran Vinlandia, ¿vale? Pero también habría que descartar que hubiera algún tipo de uva tal como las conocemos nosotros. ¿Y cómo navegaban? ¿Cómo se desplazaban? Porque aquí estamos en lo mismo. Así como antes os he hablado del Torquetu, ¿no? De ese Tanagua, de la expedición tolemaica, ¿qué hacían los vikingos una vez que se adentran? Porque los vikingos eran muy temerosos, siempre iban de costa en costa, hacían pillajes, pero no se adentraban nunca en mar abierto, por miedo, claro. Y ellos tenían dos instrumentos fundamentales, que también hoy se sabe, ¿no? Los vikingos no solo guerreaban, no solo eran gente belicosa, sino que era gente muy desarrollada, muy culta, muy avanzada para la época, incluso también en cuanto a reconocimiento de derechos sociales y los derechos de la mujer. La mujer tenía casi una posición de igualdad, digo casi porque en aquella época la mujer siempre estaba en un segundo plano. Bueno, pues ahí las mujeres de los jarl o de los condes realmente tenían un privilegio tremendo, incluso se podían divorciar y no pasaba nada. Es decir,
Esos privilegios no los tenían el resto de la sociedad europea más al sur de Escandinavia. Bueno, pues se basaban en dos cosas. Ellos tenían una brújula determinada. Es verdad que los chinos son los que inventan la brújula como tal, luego en Europa se inventa oficialmente a partir del siglo XIII, pero los vikingos ya tenían un sistema de brújula. No sé si habéis visto la serie esta de vikingos que hay, ¿no? Que es muy interesante. Pues ahí te cuentan un poco cómo se orientaban a través de una brújula, de un imán, de una piedra, ¿no?, imantada, una piedra natural, que la colocaban sobre el agua. Entonces eso les permitía saber las direcciones del norte, sur, este y oeste. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo? Porque ellos se orientaban mucho, lógicamente, por los astros, igual que cualquier navegante de la época. Tú tenías que saber dónde estaba la Osa Mayor, dónde estaba la estrella polar, para saber dónde estaba el norte y orientarte. Pero ¿qué pasaba en los días nublados? Porque por la noche era fácil, y por el día también, porque por la posición del sol te orientabas. Pero ¿qué pasaba en los días nublados? Imaginaros en esa zona de Europa donde muchas veces los días nublados y la oscuridad pues dura bastante tiempo. Pues se basaban en esto, en esta piedra, que esto se ha descubierto relativamente hace poco. Y era lo que llaman la piedra solar, técnicamente, ¿no?, o popularmente la piedra solar, que es espato de Islandia. Es un material, un mineral que polariza la luz del sol. Es decir, si está oscuro o está nublado, imaginaros, con esta piedra tú la vas colocando, la vas situando, y donde está el sol, la tonalidad cambia. Lo ves perfectamente. Yo he tenido una de estas piedras en mi mano, ¿no? Y entonces es verdad, tú lo ves y dices, ahí está el sol. Entonces, si ya sabes que está el sol ahí, a partir ya de esos instrumentos básicos náuticos de la época, ya te permite determinar la latitud. En este caso, la longitud, los vikingos no la sabían. Ahí se perdieron conocimientos, se fueron evolucionando. Pero sí les permitió lo suficiente como para ir navegando hacia el oeste, para llegar a Groenlandia y luego llegar a Terranova. O sea, que los vikingos, sin ningún género de dudas, por eso digo que espero que esta charla que os estoy dando hoy por la mañana sirva para despejar ciertas dudas, o por lo menos ciertos enigmas que no se vuelvan a repetir de una forma machacona, ¿no? Como lo de Colón, que era genovés, o que ya otro tipo de expediciones llegaron allí. Yo no voy a entrar en detalles si estuvieron eso, ya digo, romanos, fenicios, egipcios, porque tampoco interesa mucho para esta charla. En lo que yo sí quiero manifestar un poco son mis propias investigaciones para llegar a mis propias conclusiones, que están avaladas, espero, ¿no?, con las pruebas que nos han llegado a nosotros. Digo espero porque muchas veces las pruebas que nos llegan a nosotros, aunque sean históricas, pero también pueden ser falsas, que si no se han falsificado a lo largo de la media cantidad de pruebas, ¿no?, que estarían muy relacionadas con acontecimientos que ahora mismo damos por sentados. Y os podría poner multitud de ejemplos a ese respecto. Pero fijaros, otra prueba. A mí me interesan mucho las leyendas, pero también me interesan las pruebas que confirman esas leyendas que se han transmitido de generación en generación y normalmente siempre de forma verbal. Bueno, pues este es el famoso penique de Maine, o el penique de Goddard, que era el nombre del descubridor. En 1957 encuentra en el estado de Maine, un estado norteamericano que está ya muy cerquita de la frontera con Canadá, encuentra este penique. Este penique es escandinavo. Este penique corresponde a una moneda. Esta está reconstruida. El penique original es este. Este penique es una moneda de la época de Olaf III, es decir, del siglo XI, que es cuando gobernó este rey noruego. Y evidentemente, si aparece en el estado de Maine, esto se ve en un museo. Yo tengo toda una lista, un listado de museos donde aparecen OPARs, es decir, objetos fuera de su tiempo, objetos que no deberían estar ahí o que no han sido clasificados correctamente. Bueno, pues este sería un OPAR poco conocido, que es el famoso penique de Maine. Y en la capital, en Augusta, en ese Museo Nacional de Maine, está esto. Esto para la mayoría de la gente no le dice nada. La reconstrucción sería esto. Y esta es una moneda de Olaf III, siglo XI, escandinava. ¿Qué pinta ahí? Hombre, yo creo que está claro después de lo que he dicho. Es una moneda vikinga, los vikingos estuvieron allí. Entonces, no es impensable, no es nada dudoso de que esa moneda fuera del momento en que estuvieron estos vikingos allí. No posterior, porque hay gente que dice, no, hombre, esto es alguien que llegó posteriormente y se le cayó de la faltriquera. Ya, claro, llevaba ahí un penique de estas características. No, hay que ir a lo evidente, la navaja de Ocas. Lo más fácil es muchas veces lo que tiene más posibilidades de ser real. No hay que buscarse, hay triquiñuelas mentales para hacer suposiciones. Este, para mí, es una prueba, otra prueba más evidente de que esos vikingos estuvieran allí. Y esta prueba se ve, no se ha perdido. Como la mayoría, por desgracia, de los OPAR sufren
serios accidentes, se van perdiendo en el camino y al final solo nos queda una copia, un dibujito o un testimonio bastante dudoso. Esto son pruebas. Por eso digo que yo creo que alguien que empiece todavía a especular de pero estuvieron los vikingos en América, hombre, por Dios, leeros las sagas, las famosas sagas nórdicas. Una es la saga de los groenlandeses, donde aparece claramente descrito por detalle todo esto, o la saga de Erik el Rojo. Son las dos sagas importantes, ¿no? Y luego están las Edas de Snorri y tal. Pero estas dos sagas son las que hablan claramente de estas travesías hacia el oeste, hacia Groenlandia y hacia lo que actualmente sería Canadá. Y no deja ninguna duda. De hecho, el primer niño europeo que nace en América, se sabe perfectamente que corresponde a un yerno de Leif Erikson. Bueno, pues este yerno con su mujer tienen allí, en fin, unos devaneos amorosos propicios después de estas travesías, porque ya las siguientes travesías ya llevaban a las mujeres, y allí, fruto de eso, de esos fogonazos fogosos, tienen un hijo. ¿Y sabéis cómo llaman al hijo? Snorri. Y tienen una estatua. En la costa de Canadá hay una estatua dedicada a la primera madre, además tiene el hijo en brazos, lo tenéis en internet la imagen, la primera madre europea que tiene un hijo europeo, allí, digo, en América, con lo cual esto es muy llamativo porque marca ya el principio de todo un linaje posterior, pero estamos hablando que ese hijo lo tiene en el siglo XI, es decir, luego ya. Sabes que todos los asentamientos vikingos que hubo, tanto en Groenlandia como en la península de Labrador, en Terra Nova, todo se larga de allí, pero se larga por una cuestión climática. Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero básicamente es climática, hay un cambio climático donde las temperaturas bajan, ya no pueden aguantarlo, se largan, y luego que tienen enfrentamientos hostiles con las tribus locales de allí. Entonces, claro, las tribus locales dicen, iros de aquí, que no os queremos, y se largan. Entonces, hay una serie de revueltas donde ya decide volver a su tierra, y prácticamente ya era el principio del fin de los vikingos, porque en aquel momento, cuando llegan, ya se empiezan a cristianizar y con el cristianismo dejan de hacer pillajes y desaparecen como etnia, como tal, como vikingos, a pesar de que, entre otras cosas, habían fundado ni más ni menos que Rusia. ¿Lo sabíais? Que Rusia, los que los fundan serían los vikingos. Bueno, y las distintas incursiones que hicieron también por la península ibérica, etcétera, etcétera, que no es el momento de contaros. Y luego, el problema que tiene todo esto es que, así como hay pruebas auténticas, que sería ese penique, el penique de Godard, el penique de Maine, hay pruebas falsas como esta. Que también, que no os den gato por liebre, si algún día oís hablar de la piedra de Kensington, que no es verdad. Esta piedra, cuando se hizo este tipo de inscripciones rúnicas, ahí tenéis una de esas inscripciones de los libros, ¿no?, donde se empezó a publicar, porque claro, se empezó a dar mucha importancia. Esta piedra se descubre en 1898, y pensaban ya que era la prueba definitiva de que efectivamente hayan estado los vikingos. Bueno, pues no hace falta falsificar estas pruebas. Luego se demostró, además, qué casualidad. Lo descubre un inmigrante sueco, ¿no?, ahí en 1898, en Kensington, y luego cuando se descifra, pues había una mezcla ahí entre latín antiguo, entre noruego, entre sueco, había hecho un popurrí de mucho cuidado. Claro, él pensaba que no se iba a descubrir y se descubrió. El primer lingüista de turno, que tenía dos dedos de frente, descubrió que era una falsificación. Entonces, cuidadín con este tipo de cosas porque al lado de pruebas auténticas nos meten pruebas falsas y siempre hay algún listillo que dice, ves, esta piedra de Kensington era falsa, por lo tanto todo lo demás es falso. Ya estamos. Pues no, todo lo demás no, eso es falso. Lo demás es auténtico. Los vikingos sí que estuvieron y estas son, ¿ves?, las distintas exploraciones, más o menos, de Escandinavia, en las distintas épocas que se fueron produciendo y, como veis, siempre todo en torno al año 985 en adelante, hasta que no duraron mucho los asentamientos, no más de 70-80 años entre unas cosas y otras, hasta que volvieron. Por lo tanto, creo que queda zanjado el asunto. Os he puesto unas pruebas y muchos más, os podría alegar multitud de pruebas de que los escandinavos estuvieron allí sin ninguna duda. Pero bueno, ¿qué pasaría con otro tema interesante que siempre se habla de los templarios? Dice, bueno, vale, muy bien, vamos a avanzar en el tiempo, ¿no? Ya hemos hablado de fenicios, de cartagineses, de romanos, de la expedición tolemaica, de Rata-y-Magui, de vikingos, pero ¿qué pasa con los templarios? Los templarios es que si no salen a relucir como que nos falta algo, ¿no? Tampoco me voy a extender a los templarios porque doy por hecho de que todo el mundo sabe quién eran los templarios, lo que hizo, lo que no hicieron y la cantidad de mentiras que se han vertido sobre los templarios. Pero bueno, hay una cosa cierta. Un viernes 13 de 1307, pues hay un rey que no estaba a la altura de las circunstancias y un papa que tampoco estaba, que le da por, pues, clausurar una orden
que por entonces empezaba a ser un poco molesta, ¿no? Que era la orden de los templarios, a favor de los hospitalarios, que parece que tenían más predicamento eclesiástico. Bueno, el hecho es que a partir de 1307 se genera la desgracia sobre esta orden y ya es un cúmulo, ¿no?, de despropósitos. En 1312 se disuelve la orden y ya sabéis que en 1314 Jacques de Molay y otros maestres pues son quemados y a partir de ahí surge la leyenda, la maldición y multitud de historias referentes a los templarios. Y ahora todo el mundo ve templarios por todos los lugares. No toda cruz paté que esté pintada o inscrita en una pared de una iglesia del siglo XII tiene que ser templario. ¿Qué ocurre? Que cuando se disuelve hay una diáspora, es decir, hay gente que se incorpora a los hospitalarios, se crea una orden, la orden de Montesa, expresamente para acoger a aquellos templarios, ¿no?, que, bueno, que quieren seguir profesando su fe. Se crea también la Orden de Cristo en Portugal, muchos van allá y otros pues se marchan a Escocia, porque Robert Bruce, el rey que estaba en aquella época, se llevaba muy mal con la jerarquía eclesiástica y les acoge, porque no olvidéis, en aquel momento ya son herejes, se convierten en herejes esta gente. Entonces, a ninguna corte europea cristiana le interesaba acoger a estas personas que habían caído en desgracia. Pero Robert Bruce dice, yo sí, ¿por qué no? Y los acoge en Escocia. Entonces ahí empieza ya esa leyenda. Dice, bueno, ¿realmente llevaban los conocimientos náuticos, porque también eran buenos navegantes, los templarios con ellos? Pues, ¿por qué no? Evidentemente. No voy a entrar en la tesis de Henry Sinclair con los hermanos Zeno, si estuvieron o no estuvieron, pero bueno, lo único que se alega un poco como prueba pues son esta especie de decoración que está dentro de la capilla de Roslin, donde el pilar del aprendiz sería lo más representativo, donde dicen que dentro estaría el Santo Grial, lo cual es mentira, ¿no? Porque tanto Fran Contreras, por ejemplo, sabe perfectamente que el Santo Grial, el verdadero, está en León, no en Valencia, y por lo tanto en Roslin, en Roslin no pueden estar. Hay que tirar para la tierra. Lo curioso del Santo Grial, lo curioso es un pequeño paréntesis, ¿no? Lo curioso del Santo Grial es que había 13 santos griales. 13. Estaba el de Jesús y los 12 apóstoles. Y el más interesante sería descubrir el Santo Grial de Judas, que sería el Grial maldito. De ese nadie habla. Pero que se hayan descubierto dos supuestamente auténticos no tiene nada de extraño, porque está claro que había más vasos, que había más copas para celebrar esa última cena. Así que no sería raro que algún día se demostrase, lo cual es muy raro que se llegue a demostrar, que tanto el de León, el de la Colegiata de San Isidoro, como el de la Catedral de Valencia, fueran de la misma época y formaran parte de la misma mesa. Y que uno, a lo mejor, fuera el de Cristo y el otro fuera, ¿por qué no?, el de San Pedro. Pero es otra historia. Aquí hablamos de esas representaciones solo para el ojo avizor que piensa que ahí ve pues mazorcas de maíz, ¿no?, o cactus de aloe, plantas que en principio en aquella época no eran conocidas en Europa, pero sí eran conocidas en América. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que se alegan para pensar que los templarios, utilizando sus conocimientos náuticos, que los tenían su puerto de La Rochelle en el Atlántico, también tenía sus puertos en el Mediterráneo, y claro que sabían navegar, y tenían largas travesías. Y no es impensable, ya sabéis que la teoría de Jacques de Malleu, o de Charpentier, o de José Antonio Hurtado, es decir, hay muchísimas personas de antes y de ahora que defienden que los templarios, una vez que se disuelven, no solo en ese momento, o sea, ellos sabían ya en 1307 que esto iba a ocurrir, tenían información privilegiada, pero bueno, no voy a entrar tampoco en esa historia, el por qué sabían que su fin estaba cerca. Ellos ya conocían perfectamente este tipo de travesías y como listos que eran, sabían que cuando llegaran los malos momentos, cuando esto se terminara, ellos tenían que buscar un puerto seguro. Pero un puerto seguro por dos razones. Primero, posiblemente para salvaguardar su vida, porque muchos de ellos murieron, y otros para salvaguardar sus tesoros, porque tenían tesoros y secretos, tesoros y secretos. Uno de los lugares seguros en aquella época eran las Canarias. Las Canarias son conquistadas mucho después, estaríamos hablando de la época ya de la conquista de América, y aquí estamos hablando del siglo XIII. Por lo tanto, las Canarias, claro que tenían como punto de referencia, pero yendo más allá, que es la tesis de Jacques de Malleu, que además tiene un libro que se llama Colón llegó después, él dice que ya había posiciones templarias en Centroamérica a partir de 1272 y que antes de los templarios ya había irlandeses, monjes irlandeses que habían llegado y que antes
los vikingos no solo estaban asentados en la parte de Norteamérica, sino también habían llegado a la zona de Centroamérica. Pero esto, como son especulaciones gratuitas y sin pruebas de Jacques de Maillet, solo lo menciono. Pero puede ser que tenga razón, puede ser que no. Me da igual. El hecho es que no es el único que defiende que los templarios conocían, por supuesto, unas técnicas que les permitía navegar sin peligros. Es decir, para conocer técnicas de navegación en aquella época, en alta mar, es decir, en las grandes travesías, tenías que tener 3 requisitos básicos. Uno de ellos es tener embarcaciones que fueran lo suficientemente potentes y fuertes para que no quedaran arrasadas con la primera tormenta de turno. La segunda es que tuvieras los instrumentos adecuados para orientarte, por lo menos la latitud, ya os he comentado que la sabía perfectamente, ¿no? Con los sextantes, los cuadrantes, los astrolabios, y la longitud más o menos con el torquetum, es el que os he referido, que es un invento portugués, pero que en definitiva es un invento europeo ya de la última etapa de la Edad Media. Y eso les permitía también determinar someramente la longitud, que era fundamental, ¿no? Entonces, con todo eso, ese tipo de técnicas, de conocimientos náuticos, y sobre todo, el tercer punto es tener esa información. A veces eran portulanos o a veces era una cartografía secreta que les decían que había tierras allende de los mares, allende de ese mar tenebroso donde no había monstruos. Los monstruos son una invención como el coco, ¿no? Para el niño, para el hombre del saco. Es decir, utilizas un ser pavoroso para que no se acerquen a determinados territorios, pero no tanto porque existan esos seres pavorosos, sino para que no vayan. Es decir, yo les asusto, les digo que la Tierra es plana, que allí está lleno de dragones y de krakens y de seres increíbles como el Leviatán, y nadie se acerca por allá. ¿Por qué? Porque por entonces la mentalidad de la gente, no lo olvidéis, era muy supersticiosa. Es decir, como ahora que la gente dice, bueno, estos son bobadas. No, no. Allí se creía a pies juntillas en los dioses, en la intervención de los demonios y la intervención de los espíritus, y nadie lo ponía en duda. Y si alguien autorizado, como podía ser el Papa, un obispo, un cardenal o un catedrático de teología de la Sorbona, te decía que ahí había monstruos, la gente se creía que había monstruos. Y encima te lo dibujaban en un plano, en una carta náutica, ya ni te cuento. Dice, no, que es que lo he visto dibujado. Esto es como cuando dices, yo lo he visto en la televisión, en el telediario. Pues claro, antes lo veías en los cartularios. Bueno, el hecho es que este tipo de pruebas son las que se alegan para decir que los templarios pudieron llegar a América y que allí crearon algún tipo de puerto de posición más o menos firme, que allí explotaron las minas de plata y que eso es lo que sirvió luego pues, para tener esa financiación que les permitió construir o financiar muchos proyectos que a la postre les hizo caer en desgracia, porque generó envidia, porque todo el mundo dice, bueno, si esta gente tiene tanto poder y tiene tantos secretos, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y aparte, bueno, pues se pasaron de listos, por decirlo así. Si hubieran sido a lo mejor más discreto, a lo mejor hubieran durado un poco más, antes o después hubieran caído, porque tenían los días contados. Este es el libro de Jacques de Maillet que os comentaba, Colón llegó después, Los templarios en América, donde hace toda una tesis, desde mi punto de vista, a veces delirante, de esta teoría. Pero ha habido muchos más, ¿no? Estos templarios en América, de Wallace Murphy y Marilyn Hawking, pues lo mismo, abunda con nuevas pruebas, con nuevos testimonios, algunas más o menos creíbles, otras pues es cuando ya tienes una teoría predeterminada y todas las pruebas encajan en lo que tú ya quieres decir. Pero bueno, os lo comento pues para que veáis que hay mucha literatura alrededor de todo esto. Pero para mí el dato esencial, ya sabéis que yo soy un estudioso de las tradiciones, de estas creencias populares en distintas partes del mundo. Y hombre, me llama mucho la atención que cuando se empieza a creer en los dioses blancos en esta América precolombina, esto luego se sabe después, ¿no? A raíz ya de la conquista de América, pero cuando se empieza a creer que hay dioses blancos que habían llegado de alguna parte del mar, algunos dicen que del cielo, otros dicen pues, que en extrañas naves, evidentemente, aquellos barcos para ellos eran extrañas naves, es a partir ya del siglo X, siglo XI, cuando se genera mucha de esa mitología, ¿no? Ese folclore en formación que se estaba produciendo en América, de dioses blancos, barbados, con ojos azules, algunos pelirrojos, que tenían unos grandes conocimientos, evidentemente de todo tipo, que traían armas extrañas que ellos no conocían, y que traían barcos, naves, por las que se trasladaban, y que eran portadores de la civilización, porque es verdad que estos seres, con esas indumentarias, esas ropas, algunas ropas talares, porque correspondían a monjes, a ellos les llama mucho la atención. Y luego los describen y los dibujan pues como pueden, ¿no? Dentro de esa mentalidad que tenían.
Y sabiendo más o menos que en esta época, ya digo, en el siglo X, siglo XI, es cuando se empiezan a fraguar muchas de las leyendas de los dioses blancos, y que corresponderían, según estas viejas crónicas, con la llegada, a veces accidental, de europeos, pues ahí está, ¿por qué no? Fijaros, un dato que he pasado por alto antes, pero que os lo voy a decir para enlazar. Cuando os hablaba de la expedición de Rata de Maui, acordaros, ellos van de Egipto, ¿no?, en dirección a Oriente, pasan el Índico, llegan al Pacífico y van, pues bueno, dejando su testimonio, su huella en distintos lugares hasta que llegan a las costas de Chile. Vale. Fijaros un dato. Mucha gente a lo mejor le pasa desapercibido o no le da importancia. Yo sí le doy importancia, porque a mí me gusta hacer conexiones, me gusta hacer sincronicidades que tanto le gustan a mi amigo José Guijarro. La sincronicidad, y no es casual, ya sabéis, principio básico, no existe la casualidad, es que el dios principal de Polinesia, y sobre todo de las islas Hawái, ¿sabéis cómo se llama? Maui. De hecho, una de las islas del archipiélago de Hawái, que es el estado número 50 de Estados Unidos, una de las islas de Hawái se llama Maui, en honor a su dios principal. Pero cuando analizas un poco la historia de Maui, no hablan como un dios supremo, no, hablan como una especie de superhéroe, es decir, un personaje que hacía cosas que no hacía el resto. Es decir, que tenía una estatura distinta, que vestía de una forma distinta, que traía cultura e instrucción que no conocían los polinésicos de aquella época. Entonces lo describen de una manera que dices, no me están describiendo a un dios todopoderoso, me están describiendo a un tío listísimo, diferente, a todos los niveles, pero que luego le deifican. Fijaros un dato. Dice las leyendas, ¿no?, polinésicas, además lo tenéis, ir al archipiélago de Hawái, veréis ahí leyendas polinésicas, pero sobre todo de Hawái. También está, el resto de Maui está por distintas zonas, ¿no? Incluso se supone también que llega a la isla de Tonga. También hay un monolito que se llama también algo relacionado con es un trilitón, es unas 3 grandes piedras, y luego, como el apodo que le ponen a ese trilitón para demostrar lo antiguo que es, le llaman el trilitón de Maui, pero en polinésico. Con lo cual dice otra vez, Maui aparece por aquí. Qué curioso que ese nombre, que es un nombre que sabemos que correspondía a un navegante tolemaico del siglo III a.C., se repita con tanta frecuencia. Pues para mí no habría ninguna duda de que ese folclore en formación de la isla polinésica, cuando habla de Maui, encima otra de las variantes dice que fue el creador del primer perro. Maui, el creador del primer perro. Los egipcios tolemaicos de aquella época llevaban perros en sus naves, claro que llevaban, el perro era muy conocido. Entonces, claro, cuando ven un perro por vez primera en Hawái o en Tonga, en cualquiera de estos sitios, ya está, pues ¿quién lo ha creado? Pues este Maui, el que ha venido aquí, ¿no? Por cierto, Rata, el capitán Rata, también tiene leyendas, pero la asocian a Rata con un pájaro enorme, volador y creador de prodigios, ¿no? Curioso. Pero bueno, Maui es el que tiene como más predicamento, el que se ha asentado en la toponimia con una mayor frecuencia. Bueno, pues relacionar. Y no es tan impensable. Estamos hablando del siglo III a.C., ha pasado siglos suficientes para que ese culto cargo se haya desbordado y al final Maui, para ellos, no hay ninguna duda de que era un dios. Pero, sin embargo, para nosotros que tenemos información, sabemos que era un ser de carne y hueso de la época de Eratóstenes que intentó demostrar la teoría de que la Tierra era esférica. ¿Esto pierde emoción? Para nada, todo lo contrario. A mí me encanta saber hilar estas cosas. Bueno, pues lo mismo pasa con los dioses blancos. Con independencia de que hubiera dioses blancos de verdad, es decir, yo creo que hubo otro tipo de culturas y de injerencia posiblemente foránea en el desarrollo de las civilizaciones, pero tampoco es el momento ahora de hablar de ello. Pero yo estoy convencido de que muchísimas de las creencias de los mitos sobre los dioses blancos, y estoy hablando de Quetzalcóatl, por ejemplo, en las culturas nahual, o de Viracocha, en las culturas andinas, o de Kukulcán, en las culturas mayas, o de Botán, o de Paizumé, o de Bochica, cantidad de nombres, ¿no?, que tienen estos dioses blancos, barbados y civilizadores. No me cabe ninguna duda que muchos tenían que ver con estas incursiones esporádicas, a veces accidentales, que se produjeron en el siglo X, siglo XI, siglo XII, hasta que llega Colón, que llega el último. Ya le estaban esperando. Colón, ya era hora. Dice, no, es que se ha retrasado aquí el viento alisio. Por eso digo que Colón llegó después.
Y estos códices, estos monolitos de hombres barbados, corresponden, y además se ven en ciertos museos, ¿no?, de Centroamérica, que siempre se asocian, ¿no?, evidentemente, a dioses que tienen instrumentos en las manos, ¿qué tal? No me extrañaría que muchos de ellos tuvieran que ver con esos supuestos monjes irlandeses, con supuestos templarios o con personas, sencillamente, europeas, que llegaron allí, pero no volvieron para contarlo, cosa que se hizo Colón. O esta piedra de Westford, en Massachusetts, que, bueno, dicen, a mí es curioso, ¿no?, y choca. Hace poco también salió el reportaje que se hizo en Discovery Más, donde Lorenzo Fernández y Fran Contreras pues han recorrido, ¿no?, gran parte del mundo precisamente para buscar este tipo de enigmas, y uno de los elementos, ¿no?, que se esgrimió en ese reportaje donde se hablaba de Colón precisamente era esta piedra de Westford, donde aquí lo veis mal, pero en este grabado aparece, claro, estamos hablando de Norteamérica, ya no estamos hablando de Centroamérica, donde supuestamente aparecería un caballero medieval, más o menos, del siglo XIII, siglo XIV, por la vestidura, por el yelmo, por el escudo, por la espada que lleva, y fijaros que hay un barco y una estrella solitaria, y esto es un poco lo que esgrimen de que ese tipo de caballeros, templarios o parecidos por la vestimenta, no solo se quedaron en la zona de Centroamérica, sino que llegaron a subir mucho más, igual que los vikingos también llegaron a bajar más, estos llegaron a subir, y hubo una especie como de mezcla entre los jarl vikingo y entre este tipo de caballeros que tenían como su refugio y su guarida en el siglo XIII y sobre todo a partir del siglo XIV, cuando se disuelve la orden. Bueno, ya digo que hay siempre posturas a favor, en contra, si esto es verdad, si es mentira, pero bueno, yo lo dejo reflejado. Igual que esto, igual que este sello, ¿no?, este Secretum Templi. Sabéis que había como una serie de monedas que tenían los templarios, una era el Sigillum Templi, y la otra era este Secretum Templi. Esto es lo que ha hecho pensar a más de uno de por qué Secretum Templi. ¿Quién es este personaje que está ahí? Hay gente con poca información que ha dicho que este es un indio. Dice, a ver, ahí aparece un indio ahí con un escudo y tal, ¿no? Esto es una brasás. Esto es una moneda que en el fondo es una moneda talismánica, es una brasás. La brasás tiene que ver con la cultura y las creencias gnósticas, por lo tanto tiene que ver con el conocimiento, con la gnosis. Y esto es típico de esa época y de esos conocimientos gnósticos. Estamos hablando de un personaje antropomorfo que tiene la cabeza de un gallo con unas patas que son serpientes y con una serie de símbolos que lo que te estaría reflejando, y eso sí, para mí es lo interesante, lo que te estaría reflejando es que allí donde está este símbolo, este abrasás, quiere decir que hay un conocimiento secreto, un conocimiento profundo que tienes que desvelar. El que esto lo llevaran los templarios es lo que ha hecho especular a gente como Jacques de Mayeux, por ejemplo, que el Secretum Templi era el secreto que ellos tenían en América y que no lo podían revelar porque la cartografía era tan secreta que revelarlo sería ponerse en evidencia y que otros trazaran también esa ruta. Entonces, podría ser, con lo cual quiere decir que el símbolo, el abrasás, aquel que lo llevaba, Prisciliano, por ejemplo, llevaba un talismán que era un abrasás, aquel que lo llevaba quiere decir que era portador de profundos conocimientos, de secretos que no se podían desvelar, o por lo menos no se podían desvelar antes de tiempo ni a la persona inadecuada. Tenía que ser una especie de cuerpo iniciático, de hermandad iniciática. Voy rápido. Zheng He a mí me parece un personaje fascinante a todos los niveles, y hizo grandes exploraciones marinas en la época que le tocó vivir, que fue esta, sobre todo principios del siglo XV. Él empieza a hacer las travesías a partir de 1404 hasta 1433, que es cuando muere. Eunuco de la época de la dinastía Ming, con Zhu Di de emperador chino, que luego se llama Zhongle, amigo suyo, le nombra almirante, y en estos juncos, en estas naves del tesoro, como se llamaban, fijaros la proporción de una carabela con un junco chino. Es decir, tremendo. Era 7 veces más que una carabela, eran los juncos chinos. Bueno, pues con eso él hace distintas travesías a distintas partes del mundo, a Oriente, se sabe que está en la península de Malaca, se sabe que está en Sri Lanka, ahí tenéis también la comparativa, ¿no?, para que os deis cuenta cómo eran las naves del tesoro de aquella época. Es decir, la primera travesía que él hace ya en 1405 iba ni más ni menos que 18.000 personas. ¿Sabéis lo que son 18.000 personas? Es 9 veces más que Villalba del Alcor.
todos juntos ahí, metidos en distintas barcazas, distintos juncos chinos. Hacen esta travesía, esta sería la oficial, las que se le reconocen, como veis, a Sumatra, Borneo, a Ceilán, que es Sri Lanka, etc. Y lo que no cuentan es que también, y esa es la tesis de Gavin Menzies, lo que no cuentan es que también estuvieron en América. Pero casi con total seguridad. Tendría que desarrollar el por qué sé yo que estuvieron en América y las pruebas que han ido dejando. Pero os recomiendo que leáis este libro de Gavin Menzies, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Ahí os va diciendo, hay muchas cosas que son tonterías, pero hay otras que no. Y se va diciendo por qué él cree, en función de la documentación que él pudo adquirir, Gavin Menzies, que los chinos estuvieron allí. Pero no solo allí, en muchísimos más lugares. Y que esos mapas que hicieron los chinos, uno de ellos es el que le sirvió a Colón para tener una copia, y es este, el mapa de 1418. Este mapa es una copia, es desde 1763, pero dicen que sería una copia del de 1418. Si esto fuera verdad, vamos, por un momento solo, pensar que esto es verdad. ¿Veis lo que está ahí reflejado, no? Aparte de Europa, España ahí un poco dibujadilla rara, África, con el Cabo de Buena Esperanza, pero fijaros en la otra parte, con Norteamérica, claramente diferenciado, Centroamérica, ese istmo que hay, y Sudamérica. 1418 esto, eran muy listos estos chinos, y aunque sea una copia del siglo XVIII, tal como dice que lo consiguió un coleccionista chino, ¿no?, en una subasta, aunque fuera una copia, hay cosas ahí, como la Antártida, que no debería estar, porque ya sabéis que la Antártida empieza a ser explorada a partir de 1818, y esto es anterior, aunque sea una copia. Por lo tanto, aquí rechinan muchas cosas. Este es el mapa que dice que llevaba Colón, una copia de este mapa. ¿Y por qué digo que este es el mapa que llevaba Colón? En estos viajes, sobre todo en su primer viaje, fijaros cómo los viajes cuando baja va hasta las Islas Canarias para coger los vientos alisios, es decir, hace como un rodeo, pero porque él sabía que los vientos alisios, los que van a dar en la popa, son los que le van a permitir ir a América. Si no hace ese desvío hasta las Canarias, nunca hubiera llegado a las Canarias, a América, nunca hubiera llegado a América. Sabía perfectamente eso y sabía ¿dónde iba? ¿Por qué? Porque llevaba mapas. Llevaba varios mapas. Se sabe por las capitulaciones de Santa Fe, donde ya se dice que Cristóbal Colón ha descubierto, pretérito perfecto, llamativo. Luego lo corrige Bartolomé de las Casas. Ahí tenéis, capitulaciones de Santa Fe, donde él está tan seguro a lo que va a descubrir que consigue el título vitalicio y hereditario de almirante, el de virrey, el de gobernador de las tierras, el diezmo. Todo, sabía perfectamente dónde iba. Y antes de que se le adelantaran, dice, yo me lo quedo todo. Y yo soy el virrey y el gobernador porque sé lo que voy a descubrir. Lo que no sabía es que se llamaba América, se lo birlaron luego, ¿no?, el nombre. Bartolomé de las Casas, él dijo, Bartolomé de las Casas, en una de las cartas, dice, Cristóbal Colón nunca fue a la aventura. Sabía dónde iba. Y cuando los pone, ¿no?, en Salamanca, y con el Piri Reis, y termino ya con esto porque nos vamos de tiempo, luego hay un coloquio, hay una mesa redonda, y ya si queréis, pues iremos hablando de ciertas cosas, ¿no?, que os interesen, porque cada uno de estos aspectos que os estoy comentando es para una historia, es una especie como de contador de historias. Os podría relatar muchas, pero os voy a resumir esta. El Piri Reis no os voy a entrar en las cosas que aparecen descritas ahí que no deberían estar, ¿no? La desembocadura del río Amazonas, que no se había descubierto. Estamos hablando de un mapa de 1513, ¿de acuerdo? Que esté en las Maldivas, por ejemplo, cuando se descubren oficialmente en 1592, que pintan ahí, en fin, que aparezcan determinados aspectos anacrónicos desde un punto de vista cartográfico y geográfico. No voy a entrar en eso, voy a entrar en el texto. ¿Ves que hay un texto en el mapa ese? Hay un texto. En ese texto se dice una cosa para mí esencial. Aparte de que habla de un genovés infiel llamado Colón, con lo cual ya te está diciendo claramente que era genovés, otra prueba más, te dice que capturan un mapa, una copia de un mapa, a un marinero de Colón en el año 1501, Kemal Reis, que era el tío de Piri Reis. Kemal Reis le captura en las costas de Valencia y el marinero habla. Dice, no, yo iba con Colón en 3 de las 4 travesías y le capturan un mapa. Y cuando le pregunta, dice, no, es que este es el mapa también que llevaba mi almirante, Colón. Y ese mapa le capturan en 1501. Y ese mapa es el que le sirve, junto con otros 19, para confeccionar el Piri Reis, esos 20. Bueno, pues ahí lo que dice es que, por la información que le da este marinero, que en el año 890 de la Égira, es decir, de la era musulmana, Colón había llegado a las nuevas tierras, las había descubierto y había pasado todo lo que había pasado. Pero es que el año 890 de la Égira corresponde a 1485 de la era cristiana, del calendario gregoriano.
E incluso, como dicen algunos, que no es 890, sino que es 896, que la grafía está mal, aún así sigue siendo antes de 1492. No hay escapatoria posible, salvo que digamos que el mapa de Piri Reis es falso. Pero no, señores, no es falso. No quiero indagar más porque la verdad es que es apasionante todo lo que tenga que ver con estas ilustraciones y estos textos que aparecen en el mapa de Piri Reis. Pero ¿por qué esa cartografía secreta? Ya sabéis que uno de mis temas me apasiona, ¿no? La cartografía. ¿Por qué en el mapa de Cantiro de 1502 aparece parte de la península de Florida cuando oficialmente se descubre en 1513 por Ponce de León? ¿Por qué en el mapa de Wassermüller, que es de 1507, aparece también la península de Florida y aparece ya identificado el Océano Pacífico y todo como océano independiente, me refiero, porque antes nunca se representaba así, y multitud de detalles, por ejemplo, que tiene que ver con la longitud en 1507? Ahí lo veis, las diferencias, 1502, 1507, el mapa de Cantiro Wassermüller con lo que es la península de Florida. Se descubre en 1513 oficialmente. O el Pacífico, como bien sabéis, también. El Mar del Sur se descubre en 1513, y estos son mapas anteriores. Ahí tenéis toda la referencia. ¿Por qué en el mapa de Pizigano de 1424 aparece representado Guadalupe y Puerto Rico? Ahí lo tenéis. Y ahí tenéis la equiparación, sin ningún tipo de duda. Y Puerto Rico os podéis imaginar que se descubrió oficialmente mucho más tarde. Bueno, son pequeños ejemplos de esa cartografía de la que pudo haber tenido acceso Colón. Y según la teoría de Paul Gallet, un historiador, investigador de Argentina, comenta que el mapa de Martellus de 1400, está mal esa fecha, sería de 1489, en todo caso estamos hablando siempre antes del descubrimiento de América. Fijaros qué curioso, lo que normalmente se llama la tercera India no sería Asia, sino que según él sería América, y aparecería ahí ni más ni menos que toda la red fluvial de Sudamérica. Ahí la tenéis, pero toda la red que es desde el río Orinoco en Venezuela hasta el río Grande, por ejemplo, en la Tierra del Fuego, ¿no? En lo que sería actualmente la Patagonia. Todo eso, según él, correspondería uno por uno a los distintos ríos, en un mapa de 1489. No se había descubierto América. Entonces, ¿quién estuvo allí para cartografiar toda esa red fluvial, todos los ríos, desde Venezuela hasta la Patagonia? Mapa de Martellus. O el mapa de Juan de la Cosa, que estuvo a punto de desaparecer. Otro par, Museo Naval. Estuvo a punto de desaparecer. Carlos V hizo todo lo posible para que desapareciera esta cartografía. ¿Por qué quiso que desapareciera esta cartografía? Interesante, y ahí lo dejo porque esto daría para toda una novela, ¿no? ¿Sabéis quién es esta mujer? La duquesa Roja. La duquesa de Medina Sidonia. Murió hace muy poco y ella escribió este libro. Pasó desapercibido, pero esto es un auténtico bombazo. África versus América. Ahí, entre otras cosas, ya dice que, por supuesto, hubo expediciones europeas a América mucho antes que Colón, ¿no? Incluso que los reyes católicos ya tenían esa información y por eso fueron tan bonancibles a la hora de dar todos los instrumentos y toda la financiación a Colón, sabían perfectamente dónde iba. No, pero incluso habla de épocas anteriores y las crónicas, por ejemplo la de Alonso de Palencia, estamos hablando de crónicas del siglo XIV, hablan del panizo, el panizo es el maíz, y hablan de la manegueta, que es la pimienta, en Europa, siglo XIV. Esos son productos, son especias de América. Ese tránsito era muy habitual, esa cartografía era habitual. Y Carlos V, cuando llega un momento en que quiere que esto desaparezca para que se reconozca oficialmente el descubrimiento de Colón, quema toda esa cartografía para que no le acusen un poco de espionaje y de tener esa información privilegiada que él la tenía, ¿no? Entonces, borra la cartografía y quiere empezar desde cero y algún mapa se le escapa, como algunos de los que hemos visto, en concreto el de Juan de la Cosa, donde también aparecen descripciones geográficas que no deberían estar en ese mapa. Entonces, si esto es verdad, lo que dice la duquesa Roja, la duquesa de Medina Sidonia, es que los musulmanes ya estaban allí desde el siglo X, que las expediciones en el año 1375 y posteriores eran muy habituales. Lo que pasa es que no hablaban de América, evidentemente, hablaban del Golfo de Guinea. Pero cuando tú ves las crónicas de la época, cuando dicen que van al Golfo de Guinea, supuestamente en África, dice que tardan 60 días. 60 días en aquel momento es lo que se tardaba de Europa hasta América. Y cuando dicen que entran en la desembocadura del Río de los Esclavos, en esa zona no hay ninguna desembocadura de ese tamaño. La única desembocadura de ese tamaño, ese río de los esclavos, solo podía ser el río Marañón.
El río Marañón está en actualmente Brasil. Es decir, la duquesa de Medina Sidonia alega más de 12 pruebas, pero pruebas, donde queda claro que antes de 1492, tanto los portugueses como los españoles sabían perfectamente que había un nuevo continente, sabía que se traficaba y se comerciaba con especias de distinto tipo, que ya había maíz, incluso hay representaciones en algunos monumentos en España donde se ve más claramente el maíz que en la capilla de Rosslyn, pero mucho más claramente, y sin embargo esto pasó desapercibido por una cuestión de intencionalidad. No se quiso que esta información llegara al resto de la gente porque era información secreta, y cuando deja de ser información secreta, ocultarlo durante toda la vida es complicado. Entonces se optó por quemarlo, igual que hizo el último emperador de esa dinastía Ming, que quemó todos los registros de las expediciones de Zheng. Conclusión. Que no os creáis todo lo que nos cuentan, que es verdad que hay que reescribir la historia, que es verdad que cuando más indagas en lo que sea, en este caso me he ceñido, ¿no?, a una parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la historia de España, siempre salen muchas cosas a relucir que desconocíamos y que todavía a día de hoy se mantengan ocultas, que nos sigan engañando de forma deliberada, pero con multitud de detalles, no solo con esto, sino que la primera cultura de América era la cultura de Clovis y que entró por el estrecho de Bering hace 12.000 años, que no lo creáis, esto ya es mentira, esto ya está totalmente demostrado, que se han encontrado yacimientos arqueológicos de hace 33.000 años en Monteverde, en Chile, pero también en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué Sostenella y no Mendalla? ¿Por qué? Bueno, cada uno tendrá sus intereses y sobre todo pues ciertas academias, ciertas universidades, pero hoy por hoy tenemos la suerte de que vivimos en el siglo XXI, que tenemos muchísima información, que podemos contrastarla, que se están haciendo muchísimas investigaciones y que las pruebas son las pruebas. No se ha hablado de leyendas, os estoy hablando de pruebas, de OPAR, cosas que se pueden ver en los museos, que están ahí. Y encima estamos en Huelva, en uno de los lugares, sabéis que en Villalba del Arcor, las primeras partidas de vino que llegan a América vienen de aquí, de Villalba del Arcor. O sea, que no por casualidad, qué curioso, que esta zona, este lugar, sea también un punto importante del devenir de los acontecimientos históricos de lo que luego vamos sabiendo poco a poco. Y digo que vamos sabiendo porque hay cosas que todavía permanecen en el olvido. Pero yo creo que gracias a estos congresos, a estas charlas o a compartir conocimientos de todos nosotros con lo que hemos ido comentando a lo largo de estos 2 días y medio, pues nuestra mente se tiene que ir abriendo. Decía Josep Guijarro ayer en su charla que no hay que creer en nada, pero hay que tener la mente abierta. Yo creo que eso es fundamental. Esa era la base de Aimé Michel, uno de los grandes ufólogos, pero también uno de los grandes investigadores de la mística. Yo creo que ese es el planteamiento. Ese tiene que ser nuestra perspectiva. No creer en nada, intentar comprobarlo, buscar, no os quedéis en investigación bibliográfica, hacer investigación de campo, patear, recorrer y luego llegar a unas conclusiones. Posiblemente sean erróneas, pero llegar a vuestras conclusiones. Que no os den gato por liebre. Hay que aprender mucho. Estamos en esa fase. Pero qué bonito es el conocimiento y sobre todo qué bonito cuando se empiezan a unir los cabos y todo empieza a encajar. Y cuanto más sepamos, más libres seremos, no lo olvidéis. El conocimiento siempre nos hace libre y sobre todo, por lo menos en mi caso, me hace mucho más feliz. Muchas gracias.